Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta clase vamos a darle continuidad a nuestra lección Introducción a la Biblia. En la clase anterior miramos acerca de el canon hebreo, de su formulación a través de los siglos y su compilación final y autorización oficial en el 90 después de Cristo. En esta lección vamos a mirar acerca de la Septuaginta. La Septuaginta fue una traducción que se le hizo a esas escrituras hebreas 3 siglos antes de Cristo, en los años 200 más o menos. En nuestro folleto, esta información está ubicada en la página 19, ahí habla del canon griego, pero técnicamente es una traducción. Porque cuando hablamos de canon, como dijimos en la última clase, estamos hablando no de idioma, sino más bien de revelación. La palabra de Dios es nuestro canon, es nuestra regla para medir nuestra fe y nuestro comportamiento. Pero cuando estamos hablando de esta Septuaginta, estamos hablando más bien de una traducción que ocurrió 3 siglos antes de Cristo para el pueblo judío de ese tiempo. Entonces es importante que sepamos la diferencia. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esta traducción ahora? Estamos hablando de esta traducción ahora porque de esa manera nos va a ayudar a entender más adelante cuando estemos hablando acerca del canon del Nuevo Testamento. Entonces va a facilitar un poquito la próxima clase acerca del canon del Nuevo Testamento. Ya más adelante, en otras clases, vamos a mirar acerca de las traducciones importantes en cuanto a la historia de la iglesia, y eso lo vamos a mirar más adelante, pero ahora mismo quiero que miremos un poco acerca de esta traducción, como ya dije, para que nos ayude a entender la próxima clase acerca del canon del Nuevo Testamento. Entonces, esta traducción, como ya mencioné, fue producida 3 siglos antes de Cristo, alrededor de 200 años, de los 200 antes de Cristo. Y esta traducción es conocida como la Septuaginta. ¿Por qué la Septuaginta? La palabra Septuaginta significa 70 en el idioma latín, y pues 70 porque 70 fue el número de eruditos hebreos que formularon esta traducción. Algunas personas piensan que fueron 72, pero de todas maneras la palabra Septuaginta hace justicia al hecho de que 70 personas trabajaron en esta traducción. Esa palabra Septuaginta también, no sé si algunos de nosotros hemos encontrado en alguna literatura cristiana, también se le conoce como LXX, y precisamente números romanos, que son letras, significa 70. Entonces de ahí viene la palabra Septuaginta del latín, y esto significa 70 y habla de las personas que trabajaron en esta traducción. Se cree que esta traducción demoró 72 días en completarse, pero entonces ya esos son puntos debatibles. ¿Por qué es importante esta traducción? Hablemos un poquito de contexto antes de mirar un poquito más detenidamente la importancia de esta traducción. El contexto histórico, o la razón por la cual fue necesaria esta traducción en este tiempo, es porque en la ciudad de Alejandría había una comunidad muy grande hebrea. Alejandría está ubicada en Egipto, África. Fue fundada por Alejandro el Magno, algunos 330 años antes de Cristo. Y en esa ciudad de Alejandría había una comunidad judía muy grande. Algunas personas o algunos historiadores de la época piensan alrededor de 1 millón de judíos. En este tiempo, después que Alejandro el Magno fundó esta ciudad llamada Alejandría, comenzó a haber una influencia helenística, es decir,
la cultura griega en todo el mundo. Fue algo que dominó bastantemente el mundo por mucho tiempo, inclusive hasta el día de hoy vemos muchas influencias helenísticas en nuestras sociedades y en lo que fue la historia del mundo después de todos esos acontecimientos. Fue a raíz de esa influencia helenística que tomó parte en esa época cuando Alejandro el Magno conquistó todo el mundo. Y pues los judíos también fueron influenciados por esa cultura helenística, el comercio, la filosofía, la literatura y muchas otras cosas. Y pues obviamente el lenguaje es algún tipo de mecanismo que une a las personas a ciertas culturas y ciertas cosas. Y en este caso, esta cultura griega también se influenció a estas comunidades judías y pues ellos también quizás desasociándose, habiendo estado en la dispersión, habiendo sido desterrados de su nacionalidad o de su país en Jerusalén, en Israel, pues entonces también comenzaron a olvidarse de su idioma y esto prestó la necesidad a una comprensividad mayor de las escrituras y en este caso fue a través de el idioma griego. Entonces eso nos da a nosotros un poquito de contexto de qué estaba sucediendo. Existe también una carta antigua que los arqueólogos e historiadores de la iglesia han tratado mucho. Se llama la carta de Aristeas. Y esta carta de un supuesto Aristeas detalla un poquito acerca de la historia de cómo se llevó a cabo la formulación de esta traducción Septuaginta. En esta carta, aunque debatible, muchos de los detalles que están en esta carta se debaten, algunos se han comprobado como leyenda. De todas maneras, dan un recuento de cómo se llevó a cabo la traducción de las escrituras hebreas al griego. Y en esta carta Aristeas explica de que el rey de Alejandría, llamado Filadelfos, en ese tiempo tenía la ambición de tener una biblioteca real diversa, y a raíz de esto mandó a una embajada a Jerusalén, al sumo sacerdote en Jerusalén llamado Eleazar, para que él a su vez comisionara un grupo de ancianos judíos a ayudarles con la traducción de las escrituras hebreas. Esto es lo que relata Aristeas. Y pues esto sucedió y eventualmente se formuló la traducción Septuaginta. Como ya dije, esto es algo debatible, pero es parte de la historia. Se dice que cuando estos 72 ancianos o eruditos hebreos terminaron su traducción del hebreo al griego, el rey Filadelfos quedó muy contento, la comunidad judía en Alejandría quedó muy contenta y hasta se atrevieron llegaron hasta tan lejos para pronunciar una maldición sobre todo aquel que añadiere o sustrayese algo a esa traducción griega llamada la Septuaginta, o conocida como la Septuaginta. Entonces es un poquito de contexto para que entendamos un poquito acerca de la Septuaginta. Ahora, ¿por qué es importante mirar esta traducción ahora? Antes de mirar el canon del Nuevo Testamento y antes de llegar de lleno a lo que es las traducciones. Porque los escritores del Nuevo Testamento, Pablo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro y los demás, cuando citan, y esto es importante, muy importante, cuando citan el Antiguo Testamento, en otras palabras, en las cartas
que se escribieron, cuando ellos hacen mención del Antiguo Testamento, no regularmente, por la mayor parte, no citan las escrituras hebreas, lo que nosotros conoceríamos como el texto hebreo, el canon hebreo o el texto masorético, sino que ellos citan la Septuaginta. No siempre, pero la mayoría de veces. En nuestro folleto, en la página 19, menciona que citan el Antiguo Testamento. Cuando citan el Antiguo Testamento, el 80% de las veces citan la Septuaginta. Esto es muy, muy importante. De hecho, la mayoría de veces, las doctrinas fundamentales que nosotros hemos deducido del Nuevo Testamento, mayormente la carta de Romanos, que ahí están mayormente todas nuestras doctrinas fundamentales. Cuando Pablo cita el Antiguo Testamento, Isaías o otras partes del Antiguo Testamento de donde él formula nuestras doctrinas fundamentales soteriológicas o de salvación, la está haciendo de la Septuaginta. Eso es algo muy, muy importante. Además de esto, los escritores cristianos los primeros escritores cristianos del primer, segundo y tercer siglo, por mayor parte, cuando citan el Antiguo Testamento, citan también la Septuaginta. Entonces esto es algo muy, muy importante y quizás nos trae a nosotros a la pregunta: ¿por qué nosotros entonces utilizamos las escrituras hebreas, el canon hebreo, en nuestro Antiguo Testamento, y no nos apoyamos más bien en la Septuaginta, que es lo que utilizaron los apóstoles y la iglesia primitiva? Muy buena pregunta. No sé si le ha pasado, y más adelante puedo producir ejemplos, donde usted lee una cita en el Nuevo Testamento, que el escritor está citando el Antiguo Testamento, y cuando usted va a buscar esa misma cita en el Antiguo Testamento, el texto difiere un poco, algunas palabras que difieren. Por ejemplo, cuando Pablo dice, porque todo aquel que creyere en él no será avergonzado. Pero si usted va y busca eso en el Antiguo Testamento, cuando él cita esa cita en Isaías dice, el que cree en el Señor no será confundido. Entonces ahí hay una pequeña diferencia. Y hay otros ejemplos. Una persona que estudia la Biblia se dará cuenta. Y uno dice, pero entonces Pablo está aquí quizás torciendo el Antiguo Testamento. No necesariamente. Porque la información que nos hace falta cuando caemos en esa confusión es que Pablo no está utilizando la fuente hebrea que usted y yo tenemos en nuestra Biblia, sino que está utilizando la Septuaginta. Y alguien diría, pero entonces la Septuaginta no usa la fuente hebrea. Y la respuesta a eso es que sí, pero no en todas sus partes. En otras palabras, los 70 eruditos hebreos que hicieron la traducción del hebreo al griego utilizaron lo que nosotros conocemos como el canon hebreo, pero habían otras también, fuentes hebreas también en ese tiempo, que ellos utilizaron, que hasta el día de hoy están perdidas, que no las conocemos, y por eso es que podemos ver algunas diferencias, pero es porque los traductores de la Septuaginta tuvieron acceso a algunos escritos hebreos que nosotros hoy no tenemos. Y esto fue comprobado, espero de que no sea muy confuso con tanta información. Esto fue comprobado
en el 1847, si no me equivoco, a ver, mis notas, 1847, cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, porque cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, ahí también se dieron cuenta de que además de el texto masorético o el canon hebreo que se oficializó en 90 años después de Cristo, además de estos, habían también otras fuentes judías, de escrituras judías, que estas fueron las que utilizaron los traductores de la Septuaginta en su formulación. Entonces, por eso vemos esas pequeñas diferencias cuando los escritores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros queremos responder la pregunta, ¿por qué entonces utilizamos el texto hebreo y no utilizamos la Septuaginta en nuestro Antiguo Testamento? Pues eso fue algo que me fue de curiosidad a mí también. Y la respuesta a esto es que la Iglesia Católica, en un momento de esa historia, y eso lo vamos a mirar más adelante, por eso no entro en muchos detalles, autorizó una traducción de las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, a el idioma latín. Y esa traducción, algunos la conocerán o la han escuchado antes, esa traducción es la Vulgata Latina. Ellos autorizaron esa Vulgata Latina, y después que autorizaron esa Vulgata Latina, eso fue ejecutado por Jerónimo, un individuo, una personalidad llamado Jerónimo. Y este Jerónimo fue un monje que utilizó, para traducir el Antiguo Testamento, utilizó, en vez de la Septuaginta, que era la normalidad de la iglesia primitiva, utilizar la Septuaginta y de los apóstoles, como ya mencioné, utilizó el canon hebreo, utilizó lo que los judíos utilizaban en ese tiempo, porque ellos quisieron distanciarse del cristianismo, como ya mencionamos, por medio de su propio canon. Entonces, la iglesia primitiva, los apóstoles y los nuevos creyentes utilizaban la Septuaginta, la versión del Antiguo Testamento en griego. Los judíos utilizaban el canon hebreo, o lo que más luego se llamó el texto masorético. Cuando Jerónimo fue a traducir el Antiguo Testamento, comisionado por la Iglesia Católica, al latín, en vez de utilizar la Septuaginta, utilizó el texto hebreo. Y por eso, ya después que él hizo eso, obviamente la Iglesia Católica suprimió todo el uso de la Septuaginta. Ya todas nuestras versiones después de eso se basaron en el texto hebreo. Ya hubo una supresión, ya no se podía utilizar la Septuaginta, aunque tiene un gran valor, como nosotros ya hemos subrayado. Y ya más adelante, en tiempos modernos, pues esa práctica se ha seguido, y es por eso de que nuestro Antiguo Testamento utiliza el canon hebreo. Ahora usted me puede preguntar, ¿cuál es mejor? La realidad es que las dos versiones, tanto el hebreo como el Antiguo Testamento griego, sirven como autoridades espirituales y traducciones inspiradas para la bendición de su pueblo. Pero eso es un poquito de aclaración que yo creo que es importante, y si alguno estudia la Biblia se dará cuenta de esas diferencias. ¿Qué más podemos decir acerca de lo que tiene que ver con la importancia de esta traducción Septuaginta? En el momento que se traduce estos textos hebreos antiguos, también se tradujeron unos libros que hoy se conocen como deuterocanónicos o apócrifos. Y esos libros son libros que la Iglesia Católica
los considera como inspirados, pero la iglesia protestante o reformada, o en este caso nosotros, evangélicos, no consideramos como inspirados. Ellos no tradujeron estos libros porque los consideraban libros inspirados por Dios, sino porque eran libros ampliamente leídos y considerados como útiles para la comunidad hebrea en ese tiempo. Los libros deuterocanónicos o apócrifos, de los cuales se listan 14, y pues son libros que, aunque tienen historia y buenas referencias, y también algunas nos da un poquito de luz acerca de la cultura hebrea, no se consideran inspirados porque mucha de la información que contienen no son consideradas como acomodadas a la teología general que presentan los libros inspirados por Dios. Bien, entonces ya más adelante voy a dar una lección acerca de esos libros apócrifos. Pero está suficiente mencionar en esta lección de que cuando se tradujo la escritura hebrea a lo que llamamos la Septuaginta, también se tradujeron estos libros llamados deuterocanónicos o apócrifos. Y entonces más adelante hubo un debate en cuanto a si añadirlos al canon del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y si la iglesia tenía que también tener estos libros. Eso fue un debate más adelante y eso vamos a hablar más adelante. Como ya mencioné, no es un canon. La Septuaginta no es un canon, sino una traducción que se hizo 3 siglos antes de Cristo para una comunidad judaica. Ellos después ya no la quisieron porque era lo que utilizaban los creyentes para mostrarles a ellos que Jesús era el Cristo. Y eso fue lo que utilizó la iglesia por sus primeros 2-3 siglos, hasta que vino Jerónimo y hizo la traducción a la Vulgata, latín, utilizando las escrituras hebreas, y de ahí en adelante la iglesia católica pues entonces no quiso más la utilización de la Septuaginta. Es importante porque, como vamos a ver, el canon del Nuevo Testamento tiene que ver mucho, es en griego, primero que nada, comparte el mismo idioma, y también, como ya hemos mencionado, ya les he enseñado, fue utilizada por los apóstoles para dar el mensaje del Evangelio. Bueno, mis amados hermanos, espero de que no haya sido muy difícil de agraspar y entender esta información. De todas maneras, es muy buena información, muy enriquecedora conocer estas cosas, porque nos dan una perspectiva más clara de lo que a lo que nos estamos enfrentando cuando interactuamos con la Biblia. Y como dije la clase anterior, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, pues lo puede escribir en los comentarios, me puede mandar un mensaje, y de esa manera pues yo me ocuparé en responderles. Dios les bendiga, mis amados hermanos.